No he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. A continuación, estamos a través de misioneros. Buenos días. Vamos a saludar unos con otros diciendo: Jesús es la luz del mundo. Bienvenido al servicio dominical. Este mensaje se titula: Creed entre tanto que tenéis la luz. El versículo llave es 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Jesús es la luz del mundo. En el mundo oscuro, la luz llegó e iluminó. En la palabra de hoy, Jesús enfatiza, nos amonesta y advierte que tenemos que creer. Como lo veremos hoy, muchas veces se creen que ya cree, pero termina dudando en todo cuando le choca alguna palabra. Es importante constantemente percibir, apreciar y actuar mientras estamos en la luz, porque esta gracia no viene de nosotros, sino viene de Dios. Primera parte: creed entre tanto que tenéis la luz. Versículos 33 hasta 36. En el pasaje anterior, Jesús habló de su muerte y la resurrección. Jesús lo dijo como una cosa muy gloriosa, como una oportunidad. Así era la muerte de Jesús, no como de tristeza ni de fracaso, no bajo el poder del pecado y la muerte, sino una obra voluntaria para vida, para echar fuera al príncipe del mundo y para atraer a él a todos. Pero la gente no recibió este mensaje. Más bien, empezó a dudar de Jesús. Veamos versículo 34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ellos han oído de la palabra de Dios, pero su conocimiento y entendimiento no era sino superficial. Además, tenían orgullo de creer en su propia interpretación. Ellos han recibido influencia de los líderes de religión, quienes eran hipócritas y orgullosos, que no buscaban ni podían conocer la verdad. Si uno no se arrepiente de su orgullo ante la verdad, y si no se acerca a la verdad con el deseo de querer aprender el corazón y voluntad de Dios, no puede aprender la verdad. Hay que cuidar dos cosas. Primero, no debemos acercarnos a la palabra para sacar provecho propio, para encontrar alguna justificación al buscar su propio deseo y necesidad. Segundo, no podemos depender de otros humanos al tratar de conocer la verdad. Cada quien tiene responsabilidad de su vida eterna. Ellos han oído de la ley, pero no han investigado ni meditado personalmente en profundidad. Solo recibieron doctrinas e interpretaciones que les satisfacían a necesidades e intereses humanas. Ahora existen muchas doctrinas perversas en interpretar la Biblia, aún dentro de los más eminentes pastores y doctores teológicos del mundo. Ellos, influenciados por el mundo, quieren ver la palabra de Dios muy humanocéntricamente,
Muchas veces ellos no creen la veracidad de la palabra tal como escrita, sino quieren ver la Biblia como un mito humano. La palabra verdadera debe ser incambiable ante el gusto y opinión de cada uno, ni por la moda de cada época. Y debemos tener la Biblia como nuestra propia fuente directa y no depender de otros al entenderlo. Por eso es sumamente importante que estudiemos la palabra hasta tener relación directa con la Biblia cada uno. Y estudiar no humanamente, dependiendo de las muchas interpretaciones humanas, sino siempre regresando a la Biblia misma, como la fuente que me habla directamente. De esta manera, leer la Biblia debe ser más gozoso que escuchar cualquier mensaje. Nuestro encuentro con Dios debe ser más gozoso que encuentro con cualquier otro. Así Dios quiere hablar con nosotros. La cruz es difícil de entender porque nuestra naturaleza humana espera en algo estable en este mundo. Lo que esperaban los judíos se relacionaba a su arraigo a este mundo visible. Hoy en día tampoco estamos libres de esta tendencia fuerte de esperar en este mundo. Seamos ricos o pobres, quizá cambia la forma, pero no hay excepción. Un ejemplo un poco extremo sería como el movimiento que sale en televisión con el título "Pare de sufrir". Un fenómeno absurdo y ridículo, pero aún así muchos son engañados con este tipo de mensaje, porque nuestro instinto de querer creer en algo cómodo existe y siempre nos quiere llevar cuando le damos oportunidad. Me parece que todo lo que les importa es no sufrir, nada más. Puedo decir que no entienden del mensaje de la cruz y la resurrección, de que Jesús vino para deshacer todas obras de Satanás del mundo que vivimos, cada vez más corrupto, y hacer todas las cosas nuevas. Para esto tendremos que sufrir, morir junto con Jesús, para renacer en Él. No seamos engañados por voces del mundo y por deseos carnales. Vamos a escuchar toda la palabra verdadera de Jesús, hasta el mensaje de la cruz, la muerte de todo pecado, para vivir en santidad. La gente no cree en base de la razón. Sucede al contrario. Cada quien instala su propia lógica sobre su creencia. Es decir, creer es base de todo nuestro ser y es una cuestión de decisión, más que una conclusión natural de ver pruebas. Si uno cree que batallar y sufrir en el mundo es malo, de allí establece su propio razonamiento, buscando evitar cualquier pelea y dificultad. Por ejemplo, el mundo ya no quiere pelear con el deseo sexual y quieren abrir la puerta de pecar libremente en adulterio. Tampoco quiere pelear entre religiones y los cristianos participan en movimientos ecuménicos para unirse con otras religiones. La verdad, aunque cueste trabajo, aunque nuestro cuerpo diga lo contrario, debemos oír a la verdad y a la santidad que podemos confirmar en la Biblia. Así, mientras estemos aquí en el mundo en donde se divulgan las mentiras, la vida necesariamente es una batalla. El enemigo siempre nos rodea, acecha, burla, engaña y nos devora cuando nos dormimos, viviendo conforme el corriente del mundo. El creer tiene preeminencia sobre la razón humana. Aunque la gente tiene fe, aún la gente tiene fe
en el evolucionismo, porque las autoridades lo divulgan y porque todo lo que escuchamos en derredor dice esto. Es una fe en una teoría humana que no tiene prueba firme. Sin embargo, el mundo lo adopta como una verdad firme, y esto causando a dudar en palabra de la Biblia. La palabra, sea mentira o verdad, habla a nuestro espíritu e influye en nuestra creencia. Hay que saber nosotros que lo verdadero no está siempre en lo popular, en lo divulgado. Nosotros podemos discernir la verdad primeramente teniendo la fe sana. Sin tener la fe en Dios, sin tener la palabra de Dios, todo lo que creemos podrá ser manipulada por Satanás. Así pasa en todas las áreas en donde vivimos, en el mundo académico, político, cultural, etc. Todos tengamos el discernimiento sano por medio de la fe en Dios y no por medio de oír constantemente, y por medio de oír constantemente en la palabra de Dios. Amén. Ahora veamos el versículo 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Jesús vio un problema de ellos, andar en tinieblas. ¿Qué es andar en tinieblas? Es dudar en palabra de Dios por creer más en su propio parecer o de otras opiniones del mundo. ¿Qué es andar en la luz? Es creyendo en toda la palabra de Dios, arrepentirse, obedecer, practicar en su vida. Jesús dijo palabras como entre tanto, aún por un poco, y también para que no os sorprendan. Es decir, no debemos pensar que la luz está con nosotros de manera garantizada. Más bien, es una gracia dada por fuera. Es una oportunidad. No sabemos cuándo perderemos esta oportunidad. No podemos ser flojos ni jactanciosos por estar en la luz. Todo es por gracia del Señor. El crecimiento espiritual no consiste solo en el esfuerzo humano y progresa conforme aumenta nuestro conocimiento bíblico. Más bien, está con el permanecer con humildad en la gracia. Dios te da el entendimiento de su palabra cuando lo quiere Él. Él te da el deseo de querer seguir en su obra. Este deseo no depende de ti. Dios te da el deseo. ¿Acaso no sabemos de nuestras debilidades? Por ejemplo, si tú amas a una mujer y por eso te casas con ella, después te das cuenta de que esta inclinación hacia ella no era algo que podías mantener por ti mismo, que no sabías que tú podías perder este sentimiento. Por eso en el mundo se equivocan y se divorcian mucho. En cambio, si en lugar de confiar en ti mismo, obedeces a la voluntad santa de Dios y decides a amar a una mujer con responsabilidad, conforme a la santidad de Dios, este amor es más verdadero, firme y hermoso, porque se basa en la fe y obediencia en la palabra de Dios y no en el sentimiento humano. Entonces, ¿qué margen queda para nuestra propia voluntad? Ninguno. Solo temiendo a Dios, tengamos humildad y obedezcamos a su palabra y guía con corazón sincero. Tenemos que depender constantemente de su gracia. Cuando lleguen las tinieblas en nuestra vida por no haber dependido en Jesús, vendrá destrucción. Entonces, por ti mismo no podrás hacer nada en ese momento, porque aún perderás la voluntad de reaccionar, porque estarás sin luz.
Así es temible nuestro Dios. Así es como nos sorprenden las tinieblas. ¿Saben qué? Todos vivimos creyendo en algo. Creer es depender. El humano jamás ha sido el centro y dueño de valores, ni se puede. O creemos en la verdad y dependemos en él, o creemos a la doctrina de este mundo, que es mentira empaquetada conforme nuestro gusto pecaminoso. La Biblia nos enseña que desde el principio esto era así. El mismo fenómeno está pasando desde el principio hasta ahora. Lo que pasó con Adán y Eva al escuchar a la serpiente, ser como Dios, era una mentira. Por creer en esta mentira, llegamos a ser miserables esclavos del diablo. Andar en la luz es creer, obedecer, practicar en su palabra sin tener orgullo en nosotros mismos. Versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Jesús enfatiza otra vez sobre este límite, diciendo, entre tanto. Entre tanto que tengamos la luz, creamos en la luz, para que seamos hijos de luz. Ahora entendemos que Dios estableció este sistema de ser hijos de Dios por medio de creer, porque todo es cuestión de creer. Creer es lo que cambia nuestra dirección y acción, fundamentalmente. El que no actúa todavía, no cree todavía. El que cree, actúa 100% conforme lo que cree. Adán y Eva cayeron por creer en la palabra de la serpiente, más que en la palabra de Dios. Según, en donde cree uno, se convierte en hijo de luz o en hijo de tinieblas. Como hemos hablado, tener conocimiento y ver pruebas no son suficientes para creer, porque nuestra lógica puede ser mal construida por el engaño de Satanás. Solo cuando creemos en la verdad, podemos establecer el razonamiento justo, teniendo esta base firme y correcta. Si uno cree en la mentira, nunca entiende la razón justa, porque fuera de la palabra del Creador del mundo, no hay entendimiento de la verdad. El mundo discute sobre homosexualismo, y esta discusión nunca acabará, mientras que haya personas que no creen en la verdad, porque ellos tienen su razón. La mentira finalmente se descubrirá y acabará, pero ellos no van a rendirse voluntariamente. Pero si vemos en cada persona, hay mayor esperanza. Hay esperanza de despertarse y arrepentirse de toda mentira que vivían sin darse cuenta y creer en Jesús. Y nosotros también, entre tanto que tengamos la luz con nosotros, creamos en la luz. Entre tanto que nos da gracia de estar en la verdad, entre tanto que podamos ver qué es qué bajo luz del Espíritu Santo y la Biblia, escojamos con toda nuestra fuerza a esta verdad. La apreciemos, la tomemos como cosa más valiosa en nuestra vida. Seamos hijos de luz, hijos de la verdad. Después de esto, Jesús se ocultó de ellos. El peligro era presente. El enemigo estaba muy atento y preparado para devorar al Hijo de Dios. Jesús no lo temía, sino esperaba el tiempo de Dios, y no le importaba cómo lo veían otros al ocultarse, porque él no actuaba conforme el criterio y opinión de este mundo, sino conforme su misión. Nosotros tenemos a Jesús, el único camino y la verdad. No dudar en lo que dice y hace Jesús. Jesús es la guía segura que jamás se tropieza. Parte 2. Dios los hace ciegos
versículos 37 hasta 43. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Así dice versículo 37. Como hemos dicho, aunque haya pruebas, el corazón necio no puede creer. Dios se esforzó al máximo, con todo corazón, para que creamos en él. Pero el corazón necio no quiere oír. Por medio de Isaías, Dios había dicho: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Es un gemido de lamentación. Es decir, son muy pocos los que creen. Los que entienden el corazón y poder de Dios son muy pocos. ¿Cuánto lamentaría el Señor al ver esto? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Cada uno quebranta el corazón de nuestro Creador Dios. Cada uno atraerá su propia consecuencia. Dios dio anuncio hasta enviar su propio Hijo, encarnado como un humano, entre nosotros, para que lo escuchemos de cerca, con nuestros propios oídos, para que lo veamos, para que lo toquemos y convivamos, para que entendamos quién es nuestro Dios. Pienso que aprendo un poco de Padre Dios al criar mi hijo Unchan. Yo lo amo y cuando quiero enseñarle cosas buenas, muchas veces se encierra su corazón y duda de mí. No cree que estoy ofreciéndole algo bueno para él. Y esto me hace sufrir, hasta me provoca ira. Sé que esto es también por mi falta, pero al ver que Dios tampoco lo podía hacer con facilidad, me doy cuenta de que Dios sentiría algo semejante de lo que siento yo. La Biblia nos enseña que Dios tiene personalidad, se indigna ante la injusticia y se goza con toda alegría cuando sus hijos caminan bien. Por lo tanto, se entristece y se enoja cuando no le hacemos caso y nos desviamos. Si no le pasara nada a Dios al desviarnos, sería difícil decir que Dios nos ama de verdad. Obviamente, Dios no da la maldición, sino que el que no hace justicia atrae por sí mismo maldiciones. Entonces, ¿cómo debemos entender siguientes dos versículos? Versículo 40 y 41. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Dios, hasta tener este grito de dolor que asemeja a una maldición, nos advierte. Porque también es cierto que cada quien escoge su camino. Dios solamente quiere bendecirnos, pero esta bendición solo llega a nosotros cuando estamos dispuestos a recibirlo. En cambio, Satanás nos engaña diciéndonos que no pasa nada cuando estamos haciendo lo malo. Una pregunta: ¿cuándo Dios abandonó a Israel? Yo diría, nunca. Dios dio sufrimiento a ellos porque no los abandonó. Dios con todo esfuerzo y corazón trabaja. Si Israel sufrió 5, Dios ha sufrido más de 100. Así es la batalla contra el pecado. Una batalla real en nuestra vida. Dios esperó y murió Él mismo en nuestro lugar para resolver el problema. Y ahora, ¿qué le estamos diciendo? A Él preguntaron: ¿Cristo debe permanecer siempre? ¿Tú quién eres? Ahora, esta profecía escrita en Isaías es justamente para nosotros. Dios nos enseña cuán peligroso es nuestro corazón duro, cuán fácilmente podemos estar durmiendo espiritualmente. Como nuestro Dios se esfuerza, nosotros también debemos darle todo nuestro esfuerzo para salir del pecado. Es tiempo de despertar de nuestra ceguera espiritual, arrepentir
y morir junto con Jesús de nuestros pecados. Amén. Versículos 42 y 43. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hemos dicho que creer siempre viene con acción. Entonces, estos gobernantes, al decir que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, digo yo que todavía creían más en gloria de los hombres que la palabra de Dios. Ellos concluyeron correctamente hasta cierto punto al escuchar y ver de Jesús, porque la verdad es más convincente que cualquier engaño. Sin embargo, luego se dieron cuenta de que la verdad no les convenía por su posición en este mundo. La situación y peligro potencial no es sino algo pasajero, comparando con la verdad y justicia eterna de Dios. Creer se confirma por decisión. Tenemos una sola vida. Dios bendice abundantemente a los que invierten esta vida por fe en la verdad. Dios carga la responsabilidad de nuestra vida si buscamos su voluntad. Esto puede significar, en algunos casos, ser perseguido o hasta ser martirizado. Pero no vamos a perder nada, sino ganaremos mucho. Si es la voluntad de Dios ser perseguido en este mundo, lo haremos, aunque muchas veces Dios nos protege y bendice abundantemente aún en esta vida. Dios no le dijo a Jesús que se calmara un poco cuando Jesús iba camino de la cruz. Dios permitió este sufrimiento de su Hijo para darle mejor recompensa, fruto verdadero, que no es fácil de percibir o esperar en este mundo. Y Dios dio este Jesús a nosotros, para que lo siguiéramos en su ejemplo, y no para solo leer de Él y mirarlo desde lejos. Amar la gloria de Dios más que la gloria de los hombres es creer en Él de verdad. Parte 3. La palabra juzga. Versículos 44 hasta 50. Jesús vino para darnos la luz, para que no permanezcamos en tinieblas, para que, siendo guiados por la luz, obtengamos la vida eterna. Ahora, todo lo que Jesús dijo e hizo era exactamente la voluntad del Padre Dios. Aunque Jesús vino para ser sacrificado en lugar de nosotros, su oferta venía junto con palabra justa que viene desde arriba, de Padre Dios. Entonces, debemos considerar de esto, de autoridad de Jesús y de su palabra. Cuando recibimos la gracia de perdón, debemos entender por completo su valor y su significado. La justicia nunca debe ser debilitada. La gracia puede brillar en su valor total y verdadero solo cuando todos entendemos su base, la justicia. Versículos 47 hasta 50 dice: Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Como dijo Jesús, su mandamiento es vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros rechazamos su palabra a la justicia, esta nos condenará. Pero esta justicia es único camino y único ley que puede ser establecido para nuestra vida eterna.
No podemos desechar el fundamento. Su palabra es vida eterna. El que cree y quiere recibir el perdón del pecado que nos llegó por medio de Jesús, debe tener la palabra, la justicia de Dios en sí. La gracia y la verdad no se separan. Como conclusión, Jesús, luz del mundo, que nos da entendimiento de la justicia y nos da la vida, clama con grito de dolor: ¿quién ha creído? Y también, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por ser luz de nuestra vida. Nos dé siempre permanecer en su gracia, creer y decidir una vida de fe, más que buscar opiniones de este mundo, y nos haga siempre estar con Jesús. Les pido en nombre de Cristo. Amén.